Ferrari confirma la renovación de Fred Vasseur, poniendo fin, al menos eso espera, a las especulaciones sobre el futuro del técnico. Helmut Marko confirma la estancia de Max Verstappen, quien luego también habla abiertamente sobre el tema y dice que nunca pensó en irse. Lo sé, Christian Horner, el jefe que dejó Red Bull hace unas semanas, está a punto de adquirir un equipo de Fórmula 1 con dinero de los inversores. George Russell dice que los medios crearon todo el alboroto en torno a su contrato. Pasa. Mercedes da marcha atrás en los cambios que hizo buscando el rumbo perdido hace algunas carreras. Audi anuncia su primer patrocinador, que incluso dará nombre a su equipo en la Fórmula 1. Mientras tanto, Bottas aparece cada vez más fuerte en el panorama para un puesto en Cadillac. ¿Y Drugovich? Jueves 31 de julio de 2025. Ya se fue otro mes más. Va a empezar ese que nunca termina, agosto. Y este es el resumen de las noticias del jueves. Preparativos para el Gran Premio de Hungría. Así que ya sabes, siéntate ahí para que hablemos de todo. La Ferrari anunció hoy lo que algunos ya venían comentando en los últimos días, pero yo esperé para dar la noticia. Fred Vasseur, francés, jefe del equipo, sigue al mando. ¿Recuerdas que Vasseur firmó un contrato a finales de 2022? En el lugar de Mattia Binotto, asumiendo en enero de 2023, con una duración de 3 años, 23, 24 y 25. Al entrar en el último semestre de este acuerdo inicial, empezaron las especulaciones sobre qué haría Ferrari, qué haría Vasseur, y la prensa italiana, que siempre le exige mucho a Ferrari, ya estaba criticando fuerte, pidiendo la cabeza del profesor Valdemar. Y la directiva de Ferrari, como sabemos, es famosa por tener mucho miedo a la presión mediática en el país de la bota, lo que generó presión y resistencia incluso por parte de los pilotos. Leclerc, que ya había corrido con Vasseur antes en Alfa Romeo, y Hamilton, que fue piloto suyo en la GP2, salieron públicamente a defender al profesor Vasseur, mientras que la alta dirección, John Elkann, que dirige la holding, y Benedetto Vigna, CEO de Ferrari, se mantenían en silencio y no decían ni que sí, ni que no. Mucha gente interpretó esto como una señal de que Vasseur estaba en la cuerda floja, y su permanencia fue muy cuestionada en las últimas semanas, cuando Christian Horner salió de Red Bull. Entonces surgió la noticia de que John Elkann se habría reunido con él en los últimos años en 3 ocasiones, intentando traer a Horner desde Red Bull. Nunca funcionó. Ahora Horner está libre en el mercado, al menos en teoría. No sabemos los términos de su salida de Red Bull. Y ya vamos a hablar de los movimientos que Horner viene haciendo entre bastidores, pero la renovación trae justamente eso que todos, especialmente los pilotos, venían pidiendo en Ferrari: estabilidad. El año que viene tendremos coche nuevo, motor nuevo, y la dupla de pilotos, ¿por qué no?, también es nueva. Será su primer año trabajando juntos, y tal vez realmente no era el momento de cambiar. Al fin y al cabo, sea como sea el coche de 2026, a estas alturas eso ya está decidido. Conceptualmente, los coches del año que viene ya están en el horno. Vasseur dijo: esta renovación no es solo una confirmación, es un desafío para seguir progresando, mantener el enfoque y entregar resultados. Benedetto Vigna, CEO de Ferrari, elogió el trabajo de Vasseur y dijo: él estableció una base sólida con la ambición de llevar a Ferrari de vuelta a la cima en la Fórmula 1. En la transmisión en vivo del domingo hice un paralelo y hoy lo publiqué en formato de short. También lo subí a Instagram, comparando la selección brasileña de fútbol con Ferrari. El nivel de exigencia sobre ambas es muy alto. No importa el mundial, si Brasil solo llega a cuartos de final, siempre vamos a criticar. Con Ferrari pasa lo mismo. Ahora mismo está segunda en el campeonato de constructores. Es verdad que no ganó nada, salvo la sprint en China, pero no cambió mucho de un año para otro, en el que también fue subcampeona peleando hasta el final por el título. Y eso ya es suficiente para que se vea como una crisis en Maranello. Mi opinión personal al respecto coincide un poco con la de los dos pilotos, que es: no era el momento de cambiar eso y, aparentemente, el problema está lejos de ser Vasseur. Anteayer grabé un vídeo que saldrá al aire el martes sobre una revolución silenciosa que está ocurriendo dentro de Ferrari. Tiene que ver con la parte técnica. Aparentemente, no se está hablando de esto aquí en Brasil. Tuve cierta dificultad para confirmar toda la información, pero una vez confirmada, hice el vídeo. Saldrá al aire el martes. Si estas cosas, tanto lo que menciono en el vídeo del martes como la permanencia de Vasseur, serán suficientes para convertir todo eso en resultados, títulos, victorias, pole positions, etc., no lo sabemos, pero creo que Ferrari, en este momento, dejó de hacer un cambio de rumbo que, sí, sería equivocado a estas alturas. Continúa con el profesor Vasseur, que es mejor que lo que hay disponible en el mercado. Quien dijo eso esta semana en una entrevista fue el propio Toto Wolff, diciendo: si yo no fuera jefe en Mercedes y tuviera que contratar a alguien,
traería a Vasseur. Enfócate en la estabilidad. Mantén la organización funcionando. La actualización que llegó al coche la semana pasada aparentemente funcionó. Si no transformó el coche, al menos abrió opciones para el ajuste y sigue adelante sin grandes volantazos. Confía en el proceso y sigue adelante. Max Verstappen, preguntado por la prensa, confirmó oficialmente, por primera vez y sin esquivar la pregunta, que sigue en Red Bull en 2026. El nombre de Verstappen venía siendo constantemente especulado para salir, primero hacia Aston Martin, luego hacia Mercedes. Mercedes, por cierto, también tuvo su nombre vinculado a Max el año pasado. La especulación se intensificó en los últimos meses, cuando sobre Red Bull flotaba la amenaza de una cláusula de rendimiento que podría ser activada, liberando a Verstappen de su contrato sin tener que pagar ni un centavo. Sí, como todo el mundo especula, él no estuviera entre los 3 primeros en el campeonato de pilotos y Red Bull tampoco estuviera entre los 3 primeros en el campeonato de constructores. La mitad de lo necesario ya estaba consumado. Red Bull es cuarta en constructores, pero Verstappen era tercero. Y esto saliendo a la luz 4 semanas después de la caída de Christian Horner. Para mí cada vez es más difícil creer que no haya relación entre una cosa y la otra. Aunque, como dije en la transmisión en vivo del domingo, este no sea el único, pero sí un motivo muy probable para la caída de Horner, que pasa por la renovación y luego pagarle a Sergio Pérez para que se quede en casa, el escándalo muy mal explicado. Vetar la llegada de Porsche, hacer que Red Bull gaste una fortuna junto con Ford para fabricar sus propios motores, forzar la mano para traer a Daniel Ricciardo, que al final tampoco funcionó, despedir a Lawson después de apenas 2 carreras en el coche de Red Bull y, principalmente, intentar comprar la Red Bull Racing de los socios tailandeses del grupo Red Bull. Todo eso, sumado a la salida de Newey, la caída en el rendimiento y los Verstappen tirando de la cuerda y diciendo, así nos vamos, terminó rompiendo, entonces, por el lado más débil. Voy a hablar de eso en detalle en equipos que amamos, Red Bull Racing. 3 capítulos en los 3 domingos sin Fórmula 1 en el mes de agosto. Espere. Hablando con la prensa sobre su situación contractual, Max Verstappen dijo, fue bastante interesante seguir todo esto y, digamos, bonitas historias que surgieron. Yo nunca dije nada al respecto y estaba enfocado en conversar con el equipo sobre lo que podemos hacer para mejorar el rendimiento. Y por eso nunca tuve nada que añadir, pero creo que ya es hora de parar con todos los rumores. Para mí, siempre estuvo muy claro que me quedaría aquí de todas formas. Eso no es verdad, y él lo sabe, porque si fuera verdad, habría respondido directamente lo que respondió ahora y durante meses estuvo esquivando el tema. ¿Por qué? Porque la cláusula podría haberse activado. Él se reunió y se tomó fotos con Toto Wolff en Cerdeña hace unas semanas. Como dije en la transmisión del domingo, nada impide que ya haya firmado un precontrato con Mercedes que dependa tanto del desempeño de Red Bull como del equipo de Toto Wolff. ¿Sé algo al respecto? ¿Te lo estoy contando a medias? No, no sé nada. Lo que te estoy diciendo es que tiene sentido. Tú, yo, cualquiera en el lugar de Verstappen estaría pendiente de Mercedes y no se ataría hasta el cuello con Red Bull. Ya salió la información de que la cláusula de desempeño de Verstappen para el próximo año es, si no es campeón, queda libre para irse. Lo dije en algunos podcasts en los que estuve y lo mantengo. La situación de Verstappen es la más cómoda de la parrilla porque él la tenía. De hecho, tiene un contrato con Red Bull. Puede quedarse quieto y esperar a ver hacia dónde van las cosas. ¿Y si Red Bull hace un buen coche con un buen motor para el próximo año? O si Mercedes acierta de lleno, él firma con Mercedes y corre en el 27, 28, 29, 30 y va ganando todos esos campeonatos. Y ahí puede alcanzar a Hamilton, puede alcanzar a Schumacher y ser el más grande de la historia. Él sabe que tomar una buena decisión ahora marca el rumbo de su futuro y de su lugar en la historia. Christian Horner estaría decidido a volver al paddock de la Fórmula 1, solo que esta vez en una posición diferente, como dueño o al menos como socio de un equipo. En este momento, Horner negocia su paquete de salida de Red Bull y por lo tanto sigue siendo un empleador. Fuentes especulan que el valor sería de 9 dígitos, o sea, cientos de millones en la moneda que sea. Libra, euro, dólar, a mí no me importa. Puedes elegir. Y eso tiene todo el sentido. Al fin y al cabo todavía le quedaban 5 años de contrato por delante. Por lo tanto, los plazos para cualquier regreso son inciertos, pero como dijo Andrew Benson, un periodista respetado de la BBC, Horner quisiera ser accionista, ya lo he dicho aquí en más de una ocasión. Horner está obsesionado con ser, en realidad, Toto Wolff. Wolff es dueño de 1/3 de Mercedes. Horner siempre ha sido empleado. Y mira el movimiento ahora para volver como accionista, socio, dueño de una parte. Benson dijo en el podcast Checkered Flag, estoy escuchando que Horner quiere volver, pero no quiere regresar en el mismo tipo de función de empleado. Él preferiría tener algo como algún tipo de participación accionaria involucrada. Eso va a requerir, en primer lugar,
la compra de acciones que le darían algún nivel de influencia. El nivel actual del mercado de la Fórmula 1, esto sería increíblemente caro. Es verdad, los equipos de Fórmula 1 nunca han valido tanto. No importa cuál, incluso una Alpine de la vida, hoy la última en el campeonato de constructores, vale más de 1.500 millones de euros. El nombre de Horner apareció junto con el de Toyota en una posible adquisición del control de Haas, pero Adam Nichols, también corresponsal de Fórmula 1, dijo que hay 3 equipos potenciales en los que Horner podría aparecer como socio. Otro equipo sería Alpine, que aparentemente Horner y Bernie Ecclestone, con 94 años de edad, serían una de las piezas en el tablero, ayudando en la adquisición. Por último, pero quizá la menos creíble de todas, sería una adquisición de una parte en Cadillac que ni siquiera ha debutado aún en la Fórmula 1. La más preocupada con esto en este momento es Red Bull, que sabe que si Horner se va a cualquier equipo, especialmente en calidad de socio y pudiendo prometer el oro y el moro, atraerá a lo que queda de gente talentosa ya en Milton Keynes, su sede. Y perder a más gente puede significar, como acabamos de hablar aquí hace poco sobre el futuro de Verstappen, perder también a Max. George Russell argumentó que la mayor parte del alboroto sobre su situación contractual, que no tiene dónde correr el año que viene, al menos en el papel, viene de la prensa, lo cual es mentira. Hubo mucha especulación sobre lo que pasaría con Russell, mucha gente hablando de Aston Martin, Alpine, incluso un regreso a Williams. Pero ¿sabes con qué empezó la mayoría de estos rumores? Con su jefe, Toto Wolff, coqueteando abiertamente con Max Verstappen desde el año pasado. Cuando le preguntaron si había sido difícil negociar con Toto Wolff bajo la sombra de Verstappen y nada se ha anunciado sobre el futuro de Russell hasta ahora, él dijo, en realidad no, porque al final de cuentas, todas las cartas están en sus manos por la situación en la que nos encontramos. Al final de cuentas, Russell es un piloto de Mercedes y está representado por Mercedes, o sea, aunque fuera a salir, no sería en secreto. Y las declaraciones de Wolff la semana pasada diciendo que quiere continuar con Russell y Antonelli ayudan a indicar que después de, sea lo que sea que haya pasado entre Mercedes y Verstappen, tal vez incluso ese supuesto precontrato del que hablé en el tema anterior, el hecho es que para 2026 aparentemente nada cambia. Prepárate. El director técnico de Mercedes, James Allison, advirtió, Mercedes dará un paso atrás en los cambios que hizo en la suspensión y que, en algún momento, hace unas 3 o 4 carreras, hicieron que el tren plateado de Mercedes se descarrilara. El equipo empezó bien el año, George Russell venía siendo el mejor del resto, después de los 2 McLaren y de Max Verstappen, pero con el inicio de la temporada europea y con algunas modificaciones que se introdujeron allá en Miami, de repente Mercedes en general empezó a retroceder y la diferencia en el cronómetro entre Russell y Antonelli empezó a aumentar, lo contrario de lo normal para un novato, que sería acercarse, como por ejemplo Bortoleto con Hülkenberg. Mercedes llegó en algún momento a estar en la segunda posición en el campeonato de constructores, pero viene siendo superada por Ferrari, que ya empezó a abrir una ventaja. En el momento de la grabación de este vídeo, son 28 puntos. Mercedes ya promete volver a algunas especificaciones anteriores de la suspensión este fin de semana del Gran Premio de Hungría, intentando entender dónde estuvo esa encrucijada en la que tomaron el camino equivocado y el coche, de repente, perdió rendimiento. Audi anunció su primer patrocinador para la próxima temporada. Será la FinTech Revolut que, incluso, ayudará a dar nombre al equipo. Además de la patrocinadora, ya se habían anunciado también socios técnicos como BP, como proveedora de combustibles, y Castrol de aceites lubricantes. Audi será lo que este año es Sauber, que hará, además del coche, también los motores. Cadillac es lo que todo el mundo espera y lo que todos anticipan. Debería anunciar su primera contratación de pilotos en las próximas semanas y el nombre más comentado en este momento es el de Valtteri Bottas, actual piloto reserva de Mercedes. Bottas ya había dado algunas pistas, algunas bromitas, y en la parrilla del Gran Premio de Bélgica, la semana pasada, fue preguntado sin rodeos por Nico Rosberg, y entonces, ¿ya firmaste con Cadillac? Y él se hizo el desentendido diciendo, no te estoy escuchando. Y cuando Rosberg dijo, en vivo, al aire, estoy hablando de los rumores de que firmaste con Cadillac, él solo respondió, hay muchos rumores en este deporte, ¿no? Pero no pudo disimular la sonrisa. El nombre de Felipe Drugovich, brasileño, es uno de los que se especulan y ya adelanté aquí en la transmisión del domingo que tenía la información de una fuente firme, segura y cercana a los acontecimientos. El equipo de Drugovich conversó con Cadillac durante el fin de semana de las 24 horas de Le Mans en varias reuniones, al menos 3. Por lo tanto, conversaciones hay. Y ya aprovecho para decir, no falta dinero, la cuestión es encontrar una vacante. Hoy en día hay muchos candidatos, pero a Drugovich no le falta dinero. Él tiene patrocinadores que ya tienen el dinero en la mano diciendo, si consigues la vacante, corres con nuestro dinero. Mañana ya hay coche en pista a las 8:30 de la mañana, el TL1, al mediodía, el TL2.
Al final de la tarde volvemos aquí para comentar sobre los entrenamientos libres y todo lo que haya pasado dentro y fuera de la pista, como de costumbre. El sábado a las 7:30, la tercera sesión libre, a las 11 de la mañana, la clasificación. Cuando termine la clasificación, les subo un short aquí comentando el resultado mientras sigo evitando el vídeo más largo que sale por la tarde, entre las 2 y las 3. El domingo, la largada para el Gran Premio de Hungría es a las 10 de la mañana. 15 minutos antes de la salida, a las 9:45, entramos en vivo con nuestra transmisión paralela en segunda pantalla u otro canal, con nuestro compañero Mateus Furlano en la narración, yo, Rodrigo Ademir, en los comentarios, directamente desde el frente, Giuliano Cerasoli colaborando con nuestra transmisión. Ha sido un éxito. Siempre me divierto mucho con la charla y la semana pasada le fue muy bien a quien se quedó con nosotros una hora esperando que empezara la carrera, porque la charla conmigo y con Jefferson Kerning siempre está garantizada. El Gran Premio de Hungría de 1986, con el mayor adelantamiento de la historia, y el de Piquet sobre Senna, fue una carrera tediosa. Hubo un buen adelantamiento, una buena pelea, ¿entiendes? ¿Y entonces? Ese es otro punto. Solo un pequeño paréntesis entonces. Si lo analizas, el GP de Brasil de 2008 fue tedioso hasta 5 o 10 vueltas antes del final. ¿Pero entonces? Y luego tuvo un final histórico. ¿Qué es lo que hace que una carrera sea memorable? ¿Es una jugada o es que la carrera entera tenga emoción? Eso ya es otra discusión. Pero vamos a terminar esta primero. Entonces, y ahí voy a hacer el live de las 6 de la tarde y alguien dice, la carrera fue un bodrio hasta 5 vueltas antes del final. El 2008 fue así. Eso. El domingo, quien estará con nosotros es Mateus Furlan, ya un viejo conocido nuestro que transmite un montón de categorías del automovilismo nacional en otros canales. Pero el domingo estará en otro canal, aquí con nosotros. Esta semana, el martes, el episodio principal fue sobre las primeras vueltas en la historia de la Fórmula 1. Eran 6. Alonso, Raikkonen, Schumacher, Ayrton Senna, Rubens Barrichello y Gimplar. Ven a verlo, te gustará. El miércoles, una pequeña gran historia sobre cuando Niki Lauda escupió al aire y se golpeó en el ojo. Él dijo que cualquier mono podría pilotar un coche de Fórmula 1 de los años 2000, y entonces lo pusieron en el coche y se salió de pista. Otra gran historia para que la conozcas y luego la cuentes en el bar. Por último, quiero aprovechar para preguntarles qué debería hacer con este paquete de 5 autos de Fórmula 1 de Hot Wheels. Aquí tenemos McLaren, Alpine, Racing Bulls, que el año pasado era Carb, Sauber y Haas. Voy a sortearlo entre los suscriptores del canal, pero todavía tienes tiempo de hacerte suscriptor. Y las propuestas son: 1. Sortear todo de una vez y que solo una persona gane. 2. Sortearlo en 5 partes, abrirlo y repartirlo entre 5 afortunados. Y no sé, la última es no sortearlo y quedármelo yo. Comenta aquí abajo. ¿No quieres comentar eso? Comenta tu pronóstico. ¿Quién gana el Gran Premio de Hungría? ¿Portoleto vuelve a puntuar? ¿Pasa al Q3? ¿No lo sabes? Cuéntanos desde dónde nos ves. Manda un saludo para el marido, esposa, cónyuge, pareja, novio, novia, gato, perro, periquito. Tú mandas. Lo importante es comentar para que el algoritmo siga distribuyéndonos por toda la internet. Los likes, los comentarios y hacer clic en el botón de hipear ayudan al algoritmo a entender que te gustó, que te quedaste hasta el final, que sigues el canal. Y entonces YouTube, que es un distribuidor de contenidos, dice: oye, voy a seguir distribuyendo estos contenidos, estos vídeos de este tipo. Y así crecemos. Rumbo a los 300.000 suscriptores. Para no perderte nada de lo que hacemos por aquí, tenemos canales de notificación en Instagram, Telegram y WhatsApp, cada uno con más de 2.000 miembros, que reciben notificaciones automáticas de todo lo que hacemos por aquí. Por último, pero no menos importante, tenemos nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Threads y TikTok, donde hay contenido todo el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es todo. Nos vemos por aquí a lo largo del fin de semana. Que tengas una excelente noche de jueves. Gracias y un fuerte abrazo.